Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul finalmente rompe su silencio y deja al descubierto emociones que nadie imaginaba. Una confesión directa, serena y cargada de significado: no tengo odio hacia nadie, solo estoy cansada. Durante semanas, Neslihan Atagul se mantuvo al margen de los titulares, alejada del ruido mediático y de los constantes rumores sobre su estado emocional. Sin embargo, una reciente entrevista exclusiva reveló todo lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a decir: Neslihan está atravesando un periodo de agotamiento emocional profundo, consecuencia de meses de tensión, especulaciones y presiones tanto profesionales como personales. No quiero convertirme en una versión rencorosa de mí misma. No tengo espacio para el odio. Solo estoy tratando de encontrar paz, declaró la actriz con voz pausada y mirada firme. Este impactante testimonio fue captado por las cámaras en el marco de un evento privado en Estambul. Si bien la cita estaba destinada a la promoción de una campaña benéfica, Neslihan aprovechó un momento de silencio para hablar sin filtros. El público quedó estupefacto. Y es que la tensión venía creciendo desde hace meses. Tras los rumores de distanciamiento con su círculo más cercano, la actriz comenzó a reducir drásticamente sus apariciones públicas. Su ausencia en premiaciones importantes y la cancelación repentina de un proyecto televisivo alimentaron la incertidumbre. Fuentes cercanas aseguran que uno de los motivos fue un conflicto sentimental no resuelto. Aunque no mencionó nombres, los seguidores no tardaron en asociar sus palabras con un actor con el que compartió más que la pantalla. Las especulaciones apuntan a una historia marcada por el desgaste, la distancia y decisiones que se tomaron bajo presión. A veces uno cree que tiene que seguir caminando con personas que ya no suman. Me di cuenta de que no debo cargar con culpas que no me pertenecen, agregó Neslihan, mirando directamente a la cámara. El mensaje no tardó en volverse viral. Cientos de miles de fans reaccionaron con mensajes de apoyo, pero también con muchas preguntas. Algunos señalaron que su declaración podía interpretarse como una despedida definitiva de una relación pasada. Otros, por el contrario, creen que Neslihan está preparando el terreno para una nueva etapa en su vida, posiblemente con alguien más cerca de lo que imaginamos. Una periodista presente en el evento reveló que, tras las declaraciones, Neslihan se retiró discretamente acompañada de su representante y una amiga muy cercana. Se la veía serena, como quien por fin se ha quitado un peso de encima, comentó la reportera. ¿Qué pasó realmente en los últimos meses en la vida de Neslihan? ¿Hubo una ruptura silenciosa? ¿O simplemente está atravesando un proceso de transformación personal? La realidad es que sus palabras resonaron con fuerza no solo por lo que dijo, sino por lo que eligió no decir. La frase "no tengo odio hacia nadie, solo estoy cansada" no fue solo una confesión emocional. Fue también una declaración de principios. En una industria donde la imagen lo es todo, que una actriz del calibre de Neslihan se exprese con tal honestidad es poco común. Y tal vez por eso sus palabras sacudieron tanto al público como a la prensa. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando una periodista se atrevió a preguntar si ese cansancio tenía que ver con un amor del pasado. La actriz, sin dudar, respondió: el amor no desaparece de un día para otro. Pero hay momentos en que uno debe elegir entre salvarse o hundirse con alguien que ya no está en la misma frecuencia. La sala quedó en absoluto silencio. Muchos interpretaron esa frase como una confirmación tácita de que aún había sentimientos, pero también una aceptación madura de que seguir insistiendo era inútil. Los rumores, una vez más, giraron en torno a su vínculo con Burak Özçivit, aunque Neslihan no mencionó su nombre en ningún momento. Lo más impactante llegó cuando se le preguntó qué había aprendido de todo lo vivido. Sin pensarlo mucho, expresó: aprendí que darlo todo no garantiza que te valoren. Aprendí que ser fuerte no significa aguantarlo todo. Y sobre todo, aprendí a cerrar puertas sin hacer ruido. Estas palabras desataron un tsunami de reacciones en redes sociales.
Esa frase fue un portazo sin gritos, escribió una fan. Otra comentó, ahora entiendo por qué dejó de aparecer junto a él. A veces el silencio grita más fuerte que cualquier declaración oficial. Varios medios comenzaron a analizar sus movimientos recientes. Algunos reportaron que Neslihan habría cambiado de agencia de representación, mientras que otros señalaron que estaría considerando aceptar una oferta de rodaje en el extranjero. Esto alimenta aún más la teoría de que está marcando distancia no solo emocional, sino también profesional. Por otro lado, una fuente cercana a la actriz indicó que Neslihan se está enfocando en un estilo de vida más introspectivo. Está tomando clases de yoga, asistiendo a sesiones de meditación y ha retomado la pintura, algo que siempre le ayudó a canalizar sus emociones, reveló la fuente. En medio de todo esto, un detalle no pasó desapercibido. En su cuenta oficial, la actriz compartió una imagen en blanco y negro con la frase libre no es quien escapa, sino quien elige quedarse donde hay paz. Sin etiquetas, sin nombres, solo una frase que, para muchos, lo dijo todo. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿Estás bien, Neslihan? Ver es luz, incluso en la oscuridad. Gracias por recordarnos que la paz interior es más importante que cualquier relación. Uno de los mensajes más compartidos fue el siguiente. Cuando una mujer como ella deja de hablar de alguien, no es porque ya no sienta, es porque eligió sentirse a sí misma primero. Mientras tanto, varios compañeros del medio han mostrado su apoyo públicamente. Una actriz muy cercana a Neslihan comentó. La he visto reconstruirse en silencio. Lo que muchos no saben es que a veces el dolor más grande no viene de una ruptura, sino de todo lo que uno tuvo que callar mientras sonreía en público. Ahora, los seguidores se preguntan cuál será su próximo paso. ¿Regresará a las pantallas con un papel que refleje esta nueva etapa de su vida? ¿Aparecerá con una nueva pareja que represente ese equilibrio que tanto anhela? ¿O seguirá guardando silencio mientras se reinventa desde adentro? Lo cierto es que, con cada palabra, Neslihan dejó claro que ya no está dispuesta a callar para proteger a nadie. Su prioridad es ella misma, su tranquilidad, su salud emocional. Al cierre del evento, cuando se retiraba, una joven le gritó con ternura. Neslihan, no está sola. La actriz giró levemente el rostro, esbozó una sonrisa y respondió con un susurro que algunos lograron captar. Lo sé, ahora lo sé. Y así, con pasos firmes y sin mirar atrás, se alejó del bullicio, dejándonos con la certeza de que esta no es una despedida, sino un nuevo comienzo. Un comienzo sin odio, pero también sin cargas ajenas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like si te gustó el video. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias del mundo de las celebridades.